Bienvenidos a un capítulo más de Filósofo Digital. Y hoy tengo un invitado muy importante. La única persona que en este momento le puedo pedir la bendición. No sé si debo, pero le puedo pedir la bendición. Es no solo uno de mis mejores amigos, sino que uno de mis más grandes maestros, porque me ha enseñado muchísimas cosas. Entre ellas me ha enseñado el valor del pensar distinto, del pensar diferente, del nunca rendirte, del sentir que aunque parezca imposible, pues siempre hay una forma, hay una manera de lograr lo que piensas. Quiero presentarles hoy a mi padre, José Alberto Pérez Brito. Bienvenido, papá. Me encanta poder estar haciendo este programa contigo hoy. Muchas gracias, Manuel. ¿Sabes qué? Este tipo de magia siempre la ensayábamos cuando eras niño. Sí. Recuerda que practicábamos la improvisación. Recuerda que practicábamos que tú me entrevistabas y yo te entrevistaba. Y fíjate que años más tarde logramos hacerlo de una manera más profesional y cada día tratamos de mejorar con la tecnología y tú ahora con tu inteligencia artificial. Y has logrado que ella piense como debe pensar y para que estemos todo el día. Sí, hoy te la voy a presentar, se llama Nofera. Pero bueno, para los que nos están viendo, esto está saliendo por Power Up Podcast Channel. Power Up Podcast Channel es un estudio aquí en Weston, Florida, que está hecho para que todo el mundo le dé poder a su voz. Al mismo tiempo, mi papá está en los estudios de 710, Radio Capital, ¿no? Capital en Venezuela. Radio Capital 710 en Venezuela. Bueno, mi papá ha sido mi gran amigo. Ha sido una persona que me ha enseñado siempre a pensar distinto. Y aparte de todo me ha motivado. Él es locutor hace ya un tiempo. Y creo que entre eso tú perseguiste tu sueño de ser locutor, papá. Has hecho muchas cosas en tu vida, nunca has dejado que nada te defina. Creo que eso me lo has inspirado a mí, porque tampoco he dejado ni que la profesión, ni lo que estudie, ni lo que tenga me define. Creo que la curiosidad ha sido una de las cosas más relevantes que me has transmitido. Pero este programa se llama El Filósofo Digital y se trata de incentivar el pensamiento profundo, ¿sabes? Estamos en un momento en donde cada vez las personas menos piensan. Tú siempre me decías de niño, analízalo, siéntate y analízalo, búscale la manera, ¿sabes? Y creo que eso ha sido una de las cosas más importantes que te podría agradecer hoy, porque cuando tú tienes la capacidad de analizar las cosas, el mundo cobra otros tonos, cobra otra profundidad, cobra otros niveles. Entonces, como eres tú para mí el gran filósofo, el que me inspiró a mí en este filósofo digital, que el filósofo digital tiene el compromiso de a través de la filosofía, que es simplemente hacer preguntas y pensar profundo, buscar un equilibrio entre el medio digital, la era digital, en donde cada vez la gente piensa menos, y ahora la era de inteligencia artificial, en donde pues cada vez la gente va a estar desplazada por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es mejor que nosotros en muchas cosas. Lo que nos queda es volver a la filosofía, volver al análisis, volver a la lógica, volver al pensamiento crítico y aprovechar entonces todas estas herramientas de esta era digital maravillosa para poder potenciar nuestro talento de pensar. Pero si no pensamos al contrario, entonces somos las víctimas de este sistema que ahora estamos viviendo. Entonces, para poder no estar del lado de las víctimas y estar del lado de los que tienen superpoderes, yo hoy quise hacer este programa contigo, que me encantaría que lo hiciéramos recurrente. Es más, te invito a que creemos juntos un podcast. Y aprovecho de que nunca te tengo tan callado, ¿no? Estoy aprovechando y hablo y hablo y hablo y no hablas tú. Eso no pasa mucho. Porque aunque ustedes no lo crean, habla muchísimo más que yo. Yo normalmente soy el que escucho. Pero ahora sí te voy a dejar hablar, papá. Bienvenido, gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Gracias por la inspiración y bueno, ahora el micrófono es tuyo. Escuchemos la voz de Cristina. Manuel, es que es el área constructiva de nuestra formación, ¿no? Nosotros siempre hemos querido a los seres humanos en cualquier condición. ¿Tú recuerdas cuando eras un niño
que yo te llevaba al colegio y una de las cosas bonitas que no se nos puede olvidar es como yo hacía una gran amistad con todos tus amigos, con todos, ¿verdad? Compartíamos, participábamos eh, y analizábamos. Y llegamos a ser un grupo de amigos todos y yo formaba parte de ese grupo con ustedes. Claro, por mi ocupación en ese momento, por mi actividad en ese momento, quizá no pude darte todo el tiempo que quizá hubiese más querido. Pero es que tuviste una madre excepcional que era tu amiga, que era nuestra amiga y que nos enseñaba siempre a estar unidos. Recuerda que eso fue un factor importante en nuestra formación, porque tu formación fue equilibrada porque tú no tenías hermanos. Entonces yo te utilizaba como ese amigo que tampoco yo tenía como para contarle mis tragedias o mis emociones del día. Y tú recuerdas que yo tenía muchas actividades y esas actividades que yo realizaba siempre te involucré, lo que incluso hizo que te formara más adulto que niño. O sea, hubo un momento en que tú vivías más entre adultos que entre niños. Recuerda la vez que en Punto Fijo grabamos un documental que se necesitábamos un actor, un extra y lo hiciste tú. Recuerda que hicimos Séptimo Paralelo, hicimos la historia de los médanos, y era parte de mi actividad, pero había que darte algo que hacer y tú siempre lo hiciste con mucha magia como niño. Después hubo una anécdota que no debemos olvidar, ¿verdad? Recuerda que vivíamos solo en ese lugar. Era un sitio bien interesante, pero muy triste sin familia. No teníamos, estábamos tú y yo solos. Y yo trabajaba para una cadena hotelera y en esa cadena hotelera tenía que tenerte ahí. Entonces fue cuando de repente decidimos para darle ocupación hotelera a ese sitio, inventamos que tú podías hacer una actividad. Entonces fundamos Producciones Artísticas Paraguanas. Y yo tenía 8 años y yo no tenía recepcionista, no tenía secretaria, pero bueno, yo consideré que podíamos intentarlo. Y fue tan bonito cuando la gente llamó por primera vez, porque ¿qué era lo que creamos? Una empresa para estar vivo en ese lugar, que si usted quiere tener en su casa un cantante, un actor, una actriz, o quiere celebrar el cumpleaños de alguien de su familia, y usted quiere tener el actor del momento, por ejemplo, en ese caso era Giordano, que era el cantante del año. La primera llamada fue una señora, disculpe, yo puedo tener a Giordano en mi casa, yo se lo puedo dar a mi hija de regalo de cumpleaños. Nosotros eso es lo que decíamos. Habíamos tenido unos contactos, hablábamos en Caracas con Amalia Pérez Díaz, nos hacía el enlace con la productora de Giordano y de manera inmediata nosotros conteníamos nuestros pasajes. El artista tenía que pasar unos días en presentación en lo que era la empresa petrolera y el resto era nuestro. Ya teníamos un programa de radio ya de esa época que hablábamos de temas artísticos. Entonces, qué bonito fue esa primera experiencia cuando la niña cumplía 17 años y tocó la puerta a alguien y ella salió a abrirla y era Giordano, el presente. Me acuerdo de eso. Eso fue algo mágico, ¿verdad? Eso no lo hizo nadie más. Pero también tuvimos a Tomás Enrique, también tuvimos a Doris Juel. Recuerda cuando hicimos el espectáculo que no teníamos escenario y improvisamos una gandola. Usamos una gandola de esa, de que llevan comida, alimentos. Ahí hicimos el escenario y pusimos a Carlos Olivier, que era la canción Leonela, que tenía mucho rating, y esa canción la quería toda la gente de Venezuela. Pero entonces tú y yo, que éramos los que manejamos ese espectáculo, y tú eras un niño, yo te dije, bueno, Manuel, mira, lo haremos en el camión. Y la gente que me ayudaba en ese momento dijo, bueno, mira, si es el camión, pero no teníamos escenario. Y y él se presentó en el camión y cometimos un error logístico de seguridad de decirle que no se acercara mucho al público porque era el acontecimiento del momento. La canción Leonela cantada por Carlos Olivier. Y en ese momento una señora lo agarró y se lo llevó para el público y lo semidesnudó.
Fue una magia, ¿verdad? Fue una magia nuestra, que luego Carlos Olivier me dijo, bueno, mira, no sé, me pagan la chaqueta, me pagan la camisa, la que le destrozaron a la señora. Entonces lo que nos ganamos en el espectáculo no alcanzaba para comprar la chaqueta y la camisa a Carlos Olivier. Bueno, pero son satisfacciones anecdotarias que puedo contar en este primer episodio nuestro, porque son muchas cosas, pero pasamos por tantas cosas que a mí me hace muy feliz el que tú las hayas asimilado y las hayas ordenado y las hayas capitalizado desde el punto de vista de lo que estás haciendo. Tu programa de filósofo digital es casi ya una doctrina, tener que verlo todos los días, porque tiene unos mensajes que nos ayudan a todos. Mi equipo de trabajo que tengo aquí, ellos están contentos porque indudablemente yo soy para ellos su guía, pero a veces se me acaba el argumento. Trato de que no ocurra. Hoy tenemos a Mireli, una vecina amiga, que se está Saludos, iniciando Mireli. con nosotros y está participando de esta magia de este evento, que es un programa casi en vivo contigo. No, es Casi en en vivo, vivo. no es casi, estamos en vivo. Bueno, pero casi en vivo porque no estás con nosotros, tú no Ah, ok. estás, no estamos unidos, pero estamos unidos a través de la tecnología. Así es. Eso es bonito, Ah, porque tenemos que expresar lo que estamos en diferentes sectores. Yo estaba en los Estados Unidos, estoy en Venezuela. Y vamos a tener muchos programas porque vamos a tener muchos acontecimientos. Y, 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 eh, y me gusta muchísimo el poder convivir contigo, emociones. Me harás preguntas que quizás yo ya no las recuerdo, pero te aseguro que te las voy a responder. Gracias, papá. Porque quizás no las recuerdo, pero cuando tú quieras saber de eso, que estoy seguro que ya lo estás pensando, y la inteligencia artificial, vamos a ser muy felices. Gracias, papá, gracias. Mira, hay algo que yo quiero comentar. Primero, como esto está empezando como un primer episodio de lo que espero que sea nuestro programa de podcast regular, que empezamos a hablar y contar historias, porque aunque tú de pronto nunca estudiaste o leíste filosofía, para mí tú eres uno de los más grandes filósofos que yo conozco, porque el filósofo analiza la vida y toma sus propias conclusiones. Tú sabes que la filosofía viene del tema de hacer preguntas, pero también de buscar respuestas. Los primeros aborígenes, los primeros hombres que habitaron el planeta, pues no sabían por qué salía el sol, por qué llovía, no tenían ni idea. Entonces ellos le tuvieron que buscar, hicieron preguntas, no había nadie que les respondiera y buscaron sus propias respuestas. De esa forma iniciaron las primeras filosofías, esas del dios de la luna, del dios del sol, ¿sabes? De todos estos primeros dioses naturales, porque era la forma de poder explicar. El cerebro humano tiene un tema y es que siempre tiene que buscar una respuesta. Tú al cerebro humano no le puedes decir, no sé, y que se quede ahí, a menos que pues lo acostumbres a no buscar respuestas. Pero cuando tú empiezas a buscar, tienes que conseguir. Y si no consigues, pues entonces haces lo mejor que puedas con lo que tienes. De ahí vienen los dioses griegos, los dioses romanos y todas estas fábulas o estos mitos. Tú eres una persona que viene de un inicio muy duro, muy humilde. Y siempre pensaste distinto. Tu capacidad de análisis, tu capacidad de poder mirar y pensar más allá de lo que te estaba pasando, incluso vivir esas experiencias y poder analizarlas, te llevó a tomar tu propia filosofía de vida, que se identifica mucho con una canción que te encanta, que se llama My Way, porque My Way es a mi manera y básicamente lo que te gusta es poder reafirmar a través de una canción que tú vives a tu manera. Pero para llegar a definir esa manera, tuviste que empezar a entender cuáles eran las demás y decir, pues yo no voy a vivir como los demás, yo no voy a ser como los demás, yo no voy a pensar como los demás. Por eso siempre he dicho y lo he repetido en mis programas que tú eres una de mis grandes inspiraciones, porque me mostraste que había un camino distinto al de ser igual a todos los demás. Y ese camino te ha llevado a lograr, desde mi punto de vista, básicamente lo que has querido, a tu manera, que de pronto no es la manera que pues cualquier persona tomaría, pero tú tienes tu propio concepto de éxito. Y me gustaría un poco
que me hablaras y que le hablaras a los que nos están viendo por Power Up Podcast Channel, que estamos en YouTube en vivo. Las personas que están ahí en el estudio contigo, buscan, que vayan a YouTube y busquen Power Up Podcast Channel. Lo ven aquí atrás en mi pantalla. Lo voy a cambiar a mi pantalla para que lo vean. Power Up Podcast Channel. Y ahí pueden buscar y nos pueden ver que estamos en vivo, ¿no? También, pues después vamos a ponerlo en todos los demás lugares. Pero que hables un poquito de eso, papá. Que tú cuentes tu historia de cuál fue ese momento en donde tú decidiste, sabes, no lo voy a hacer como mis otros 11 hermanos, no lo voy a hacer como mis otros 35 primos, no lo voy a hacer como lo hizo mis padres, como lo hicieron mis padres. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer la vida a tu propia manera? Gracias, Manuel. Claro, My Way me identifica porque cuando tú le dices a alguien, por ejemplo, frases de My Way, o frases de Desiderata, o frases de todas esas canciones que identifican que han guiado mi vida, si pudiera expresarte como es de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti, son frases profundas, pero hay que sentirlas. Y My Way es el resumen de todas esas cosas que uno a veces vive y no sabe cómo expresarla o cómo sintetizarla. Porque hubo una diferencia. Claro, siempre tiene que haber un guía. En mi caso personal es que tuve una madre adoptiva que me dedicó demasiado tiempo a mí porque era su único hijo. Entonces, le dedicamos muchísimo tiempo. Yo tuve un agradecimiento increíble por esa señora que se convirtió en mi guía. Y ella siempre me decía antes de dormir que me quería. Y yo a veces me despertaba a la medianoche y yo observaba que ella me estaba viendo y me arropaba. Eso era una escena de cariño que ha quedado grabada en mi vida. Cuando yo he tenido pareja y me hacen eso, me entra una crisis de recuerdo increíble de mi madre. Pero yo le puedo decir a una pareja, es que estás actuando como mi mamá, porque es como extraño, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Yo quise tratar de ver que la vida no puede ser tan monótona, porque todos mis hermanos eran como todos iguales, éramos todos iguales, vivíamos de la misma forma. Y yo consideré que la interrelación de seres humanos es como válida, es como interesante. O sea, ¿cuál es la diferencia para mí? Y quizás así piense mucha gente. La diferencia entre un ser humano u otro. Bueno, la gente que tú conozcas, la manera como tú convivas. Pero si tú te reúnes siempre con el mismo núcleo, pues será igual al núcleo. Pero si te reúnes con otra gente, tienes un reto. Tratar de aprender frases, tratar de aprender costumbres. Y es lo que yo he hecho en mi vida. Vivo eternamente queriendo a la gente y a todos les doy la importancia que le corresponde. Tú sabes, Manuel, y para la inteligencia artificial, en el caso mío, yo soy un guía de la gente que me necesita. Nunca nos debo morir y me enamoro mucho. Yo me enamoro de mi compañera de trabajo, yo me enamoro de mis amigos, yo me enamoro de la gente que me dice te quiero y yo también los quiero. Y yo creo que transmito eso, transmito eso. Yo tengo aquí conmigo amigas que me han acompañado en lo que es la radio de Aquí Uno Radio. Y creo que ellos no lo hacen porque les estoy pagando unos reales o cosas de esas. Eso sí es importante. Pero es que lo hacen por una ocasión y una magia de ser cada día más unida a Peregrino Producciones y su organización. Así tengo, así tengo la magia de poder sentir que lo que hago lo hago porque me gusta hacerlo, porque me emociona hacerlo, porque es triste que uno pase en la vida haciendo muchísimas cosas, pero de repente no logre el objetivo de lo que te hace realmente feliz. Quizás el camino sea otro para producir muchas cosas, pero este a mí me ha dado demasiadas satisfacciones espirituales. Y ya a la edad que tengo, una de las cosas que siempre analizo y me emociona es saber que tú ahora lo has perfeccionado, lo manejas de una forma más pedagógica y que haces una buena selección de toda la gente que tienes en tu entorno. Bueno, yo también quiero aprender eso. Ahora aprendo de ti, aprendo de todo. Y ya hay muchas cosas que son costumbres en mi vida que no es lo más correcto, que no es lo más normal, que no es lo exacto, pero yo también lo disfruto a mi manera, my way. Gracias, papá. Gracias. Mira, como mi abuela Carmen
fue para ti de pronto esa persona que te mostró que había otra manera distinta de hacer las cosas? Pues tú lo fuiste para mí, juntamente con mi abuela, mi madre y muchas más personas importantes en mi vida. Pero ¿por qué? Porque todos venimos, y tú, o sea, tú nunca lo has dicho así, pero yo lo concluyo de tu ejemplo, ¿no? Y es que a nosotros no nos crían, nos programan. Somos programados. Y yo recuerdo que cuando tú eras niño, cuando yo era niño, perdón, tú me decías, tienes que ser un líder, tienes que ser... Y me programabas con que tenía que ser el mejor, con que no tenía que quedarme ahí, ¿no? Y a veces ese tipo de programaciones positivas, pues la mayoría estamos llenos de programaciones negativas, en donde nos dicen, más bien tú no puedes, para controlarnos, ¿no? Y al final, cuando tú pues ahora revisas a todos a todos tus hermanos, mis tíos, que les mando saludos y la bendición y que los quiero mucho, espero que vean esto, te das cuenta que muchos patrones de ellos se repiten en sus vidas, porque ellos fueron programados todos de la misma manera. El tema es que en la vida nadie se atreve a romper tu programación. Y como bien, tú fuiste ese virus dentro de la programación de que todos teníamos que ser igual, que al final se terminó una liberación en mi forma de pensar, pues también incluso tengo la obligación de hasta romper hasta la programación que tú me diste, porque cuando tú te liberas de lo que te dicen que eres, pues de ahí en adelante empiezas tú a tener control de lo que tú quieres hacer. Y cada vez que he tenido momentos en mi vida en donde me siento que voy hacia esos patrones de control, hacia esos sistemas de creencia, que a veces se definen como identidad o se definen como cultura, pero en realidad son sistemas de control. Pues recuerdo que tengo un padre a quien quiero mucho y que ha sido un muy buen ejemplo y uno malo también, y es importante a veces también tener malos ejemplos para poder aprender. Quien ha sido mi amigo y siempre me dijiste que eras mi amigo, no eras mi padre. Y hemos vivido cosas muy importantes en donde yo de pronto he sido padre tuyo y tú has sido padre mío y hemos sido, pero siempre hemos sido amigos. Eso me ha dado la posibilidad de poder pensar distinto. Y ahora, a mis 45 años de edad, viviendo en otro país, siendo inmigrante, después de hacer muchísimas cosas, no solo antes por curioso y por como tú inquieto en mi país, sino que después como inmigrante, tener que reinventarme y tener que olvidarme de muchas cosas que para mí eran la realidad, ¿no? Cosas que, por ejemplo, la carrera que estudié, que no poder ejercerla, etcétera. Te abren, o sea, te abren la mente de una manera increíble y empiezas a darte cuenta que eso es lo que necesita el mundo. Necesitas apertura de mente. Necesitas abrir la mente. Y cuando logras abrir la mente, entonces no hay nada que no puedas lograr. Así que gracias a mi abuela Carmen, gracias a ti. Y ahora yo tengo el trabajo de hacerlo con mis hijos también. Tengo el trabajo de hacerlo con mis hijos también. Ese es mi trabajo. Yo tengo que abrirle su mente. Y como tú cuando hablas con Sebastián le dices, eres el encargado, lo estás programando, ¿no? Y cuando le dices a Emma, eres la reina, eres la princesa y tengo una corona para ti, la estás programando como me programaste a mí. Yo tengo que también tratar de velar porque ellos sean mejor que yo siempre y puedan tener y puedan no solo llenarse de su propia experiencia y hacer su propia programación para ser dueños de su propia vida. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta filosofía? Creo que nunca le habíamos hablado porque era como implícita entre nuestra relación, porque siempre hablábamos, pero de pronto no lo habíamos abordado de esta forma. ¿Qué opinas? Pero Manuel, es que así somos, así son todas las familias. Cada uno de nosotros pues, es programado por su padre. La mayor parte de la gente en este país son productos de madres solas, de padres solos, de padres que nunca se preocupan por decirle a sus hijos o hijas cómo deben vivir. Y si se lo dicen, pues se pierden los valores porque no viviste conmigo. ¿Cómo tú me vas a decir que yo vivo de una manera si nunca viviste conmigo? ¿Cómo me vas a preguntar si me siento bien o mal si nunca viviste y te enteraste? En el caso tuyo, conmigo, bueno, nosotros fuimos casos como eso, pues fuimos un par de amigos, padre e hijo, pero como amigos, que tuvimos circunstancialmente que vivir solo un par de años.
Y tú recuerdas todo lo que era difícil para mí hacer las cosas que debe hacer una madre. Y en este caso no era que tu mamá no podía, es que estaba en unos compromisos de formación. Yo recuerdo esa anécdota tan bonita cuando yo pude, cuando vivíamos en una casa, adquirí una casa, y la casa era muy grande, y para ti era solo un hijo, y tú empezaste a pedirme un perro. Sí, ¿Tú recuerdas esa fase de claro que me nuestra acuerdo. vida? Sí, me acuerdo. Y yo como padre, bueno, te llevé todos los perros que conseguí. Y yo le decía, te voy a conseguir perros de todas las marcas. Rescatábamos a todos los perros de la calle. Tuvimos Todos los perros 26, que pasaban por 27 Punto perros. Fijo y Coro eran nuestros, porque la gente se les caía porque los llevaban de exhibición en las ventanas. Y la gente de la policía los rescataba y eran nuestros. Tuvimos todos los perros, Cocker Spaniel, lobos, cosas. Y luego una perrita, Cocker Spaniel, que yo la llamé Muñeca. Recuerda que se bañaba conmigo y era parte de Sí, nuestra familia. sí, me acuerdo de muñeca. ¿Cómo que hicimos a Muñeca? Bueno, pero Muñeca también nos quiso a nosotros. Sí. Y tú recuerdas cuando salíamos, solo tú y yo, de nuestra casa que nos quedaba a 4 cuadras de la playa, y salíamos con todos los perros a pasear a la playa con nuestros perros. Con los 27 Y los perros. perros nos seguían como una familia. Sí. Y íbamos al Recuerdo. restaurante del amigo tuyo a buscar la comida que nos guardaba Después teníamos que alimentarlos. Después tuve que pensar cómo le doy comida a todos estos perros, ¿vale? Y ya le di una satisfacción a mi hijo, pero tengo que darles de comer, tengo que alimentarlos. Inmediatamente nos reunimos, pensamos, utilizamos lo que tú llamas hacer un análisis, y me recordé que teníamos un amigo vecino que tenía un restaurante. Entonces íbamos a la mañana, llevábamos un envase, y ahí recogíamos toda la comida del restaurante en el día, la recogíamos en la tarde y le dábamos nuestra comida al perro. ¿No era bonito eso para nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Era un proceso de formación, era lo que teníamos, y así nos fundamos. Después comenzamos a hacer nuestros espectáculos públicos Pero, a baja escala, pero lo hacíamos. disculpa que te Y interrumpa, después, pero imagínate en una persona estructurada, jamás tuviera 27 perros. nunca, nunca, nunca. Entonces, No, en nuestra casa, pero luego eso fue acompañado de otras cosas. Porque entonces yo tenía que llorar internamente cuando me reunía en mi oficina. En la oficina donde yo trabajaba, yo tenía llegué a llorar muchas veces, pues yo decía, ¿cómo le doy cariño a mi hijo? ¿Cómo le digo te quiero? Y que haya una reciprocidad femenina. Porque tu mamá siempre te quiso, en ese momento no estaba ahí. Había que ir a tu colegio, había que representarte en el colegio. El colegio exigía una madre. Y yo pensaba, bueno, ¿y dónde consigo una madre? Bueno, entonces me fui a todos los lugares que había en Puerto Fijo, que eran lugares de diversión, y analicé todas las muchachas que todas estaban bonitas, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿dónde tú vives? No, yo pago una habitación, te doy una casa, tengo jardín, tengo todas las cosas que necesito en una casa. No me tienes que pagar nada. Solo quiero que a primera hora, cuando termines de cantar, me acompañes a mi hijo y me lo lleves al colegio. Eso es lo que tengo que hacer, si no tiene que ser nada más. No te estoy pidiendo nada más, ni te estoy pidiendo otra cosa que no sea eso. Y por supuesto, se turnan. No fue bonito un día que me llamó el director y me preguntó, disculpe, señor Pérez, ¿cuál de todas esas muchachas que vienen a traer a su hijo es la mamá? sí, me preguntaban cuál era mi mamá. Todas son su mamá, porque todos llegaron a quererte de tal forma y a quererme a mí, que como yo recuerdo esa escena tan bonita. Bueno, es un episodio de la vida, gordo. No lo tienen toda la gente, no lo tienen todos los padres y los hijos. Yo he convivido contigo emociones de todos los estilos, y también lo hice al comienzo con tu hermana. Quizás tu primera hermana no pudo recibir de mí ese afecto, pero yo siempre he sido un enamorado de la gente que quiero. Vamos a Siempre. aprovechar de mandarle un saludo a Katiuska y a Carolina, las queremos mucho. Son mis dos Claro, hermanas, una claro. mayor, una menor, ambos, Sí, sí. ambas Cada uno en por su parte de estilo, cada uno papá. en su estilo. Todos tenemos madres distintas, nos queremos mucho, a veces no estamos muy conectados porque pues cada quien tiene su vida, pero yo creo que siempre nos queremos y nos recordamos y todos tenemos la suerte de tener un padre único, que no existe, no hay otro como tú. Así que por eso te Gracias, digo gordo. que eres un filósofo. Y bueno, me encanta, yo siempre, primero siempre te he motivado a que tú grabes contenido. No solo aparte de tu radio, de la radio que haces ahí, donde estás ahorita en Capital, Radio Capital 710,
sino y en X1 Radio, que es la radio que tú fundaste, es tu radio. Pero me gustaría incentivarte a que estés en YouTube y hables de cosas, porque en una vida donde no hay parámetros, donde no hay reglas, donde no hay normas, tú has podido tener un nivel de vida, un nivel de aventura que nadie tiene. Y hay muchas cosas que contar. Por ejemplo, tu nieto, Sebastián, en español, como hablan más en inglés y el inglés es más rápido, en español está empezando pequeño, ¿no? Pero leve, pero está empezando a tartamudear. Y hoy me dijo, papá, ¿cómo se me quita eso? ¿Cómo puedo quitarme? Porque en español, porque ahora pues hay unas muchachas que le gustan, que hablan español y entonces en español siente que le cuesta, ¿no? Y empieza a tartamudear y le dije, tienes que hablar con tu abuelo. Y me gustaría que contaras eso, porque tuviste un momento en tu vida en lo que cualquier persona se hubiera rendido. Porque te dicen que cuando tienes algo que te supera, pues ya no tienes más nada que hacer, tienes que rendirte. Y tuviste un momento en tu vida en el que no decidiste rendirte. Es sumamente importante eso. Cuando tú tienes un hijo y tu hijo tiene miedo escénico o tu hijo empieza a tartamudear, por eso que te está pasando a ti, que también le pasa a mi amiga Mireli, eso hace que tú te sientas muy mal porque tú sientes no tener respuesta. Claro, claro, claro. Eso es una autosatisfacción que yo tengo, una satisfacción impresionante en que nunca me rendí. Yo veía a toda la gente hablar, yo veía a toda la gente que le hacían una pregunta y había una respuesta, y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y tú recuerdas eso que he contado muchas veces en mis historias, que tuve una primera amiga, que esa amiga de mi colegio de primaria, ella me tocaba la cabeza y me decía que me quería, y yo sentía que ella estaba súper enamorada de mí y que ya estaba listo todo. Pero era que me tenía lástima, amor. Años más tarde me tenía lástima. Está viva, tiene casi 80 años, está viva, que Rosario. Mi primera novia la perdí con un locutor amigo mío que siempre hablamos de ese tema, pero era porque era gago. Un gago, un muchacho tímido, la vida se le hace muy, pero muy difícil. Llega un momento en que puede caer en trauma, que puede caer en depresiones, y en una de esas depresiones podría quedarse y no salir. Por eso es que las personas que tienen ese conflicto deben unirse con gente como nosotros, que yo tuve otros recursos, claro. Yo me preocupé por buscar gente que me ayudara en el mundo de la oratoria. Tuve la magia de conocer a Amalia Pérez Díaz. Tuve la magia de conocer a gente, actores que en esa época me dieron muchísimo apoyo. Y después, bueno, hay clases de fonética, dicción, que yo hago a diario. A diario debo, no tengo la mejor voz, no tengo el mejor timbre de voz, pero al tener la satisfacción de haber logrado superar ese miedo escénico ante la vida, el que todo el mundo hablaba, yo ya tenía 12, 13, 14 años y no me podía comunicar con nadie, me daba pena todo cuando me seleccionaban en el colegio para una poesía que siempre me ha gustado mucho, yo no podía hacerlo. Pensaba, entonces todo el mundo empezó a conocerme como el gago, el gago, el gago, el gago, y así me fui quedando y así he podido tener la edad que tengo, era el gago. No, no, todo se puede. Cuando uno quiere tener una emoción en la vida, siempre se puede. Siempre se puede. Lo que tiene que unirte con la gente que tiene que ayudarte. Mi nieto, por supuesto que él no va a ser más gago, porque vamos a ir hablando de eso. Es una práctica que vamos a hacer por estas vías. Y hay también una formación pedagógica de enseñanza que permite que eso se libere. Eso es para mujeres y hombres. Hay muchas mujeres y hombres que tienen el conflicto de la muletilla. O sea, repiten la misma frase cuando se están expresando y no le dan tiempo de oxigenar su cerebro para buscar nuevas emociones o nuevos sinónimos. Eso tú lo superaste desde niño. Tú no tienes problema, tú puedes hablar durante un par de horas y no repites la misma frase ni dices, yo creo, nada de eso. Nosotros hicimos un trabajo bonito, tuve tu manera y yo el mío, pero lo fusionamos y es el resultado que tenemos ahora. Tú, en tu vida de abogado y en tu vida de padre y en tu vida de amigo de tus hijos,
Has logrado algo fabuloso, gordo. Tenemos que felicitarte. Esos muchachos son tus amigos. Esos hijos tuyos son tus panas. Esos hijos tuyos, hay un liderazgo que no lo has perdido. Y bueno, y en tu cerebro hay una información valiosa que cada vez que alguien oye alguna información que tú transmites, la gente quiere oírla porque tú la has pensado, la has analizado, y aunque la improvisamos con coherencia. Bueno, yo siempre le he dicho a todos mis amigos, cuando te hagan una pregunta tienes que tener una respuesta. Hagamos práctica, la práctica más increíble es con los espejos. Entrevístate tú mismo, pregúntale, ¿cómo te llamas? ¿Eres negro o eres blanco? ¿Por qué naciste negro? ¿Por qué naciste blanco? ¿Tú te quieres o no te quieres? O sea, son respuestas tontas, pero que determinan un comportamiento. Y es por eso que tu padre no hay conflicto, no hay nada. No hay nadie que me haya entrevistado en mi vida o que me haya hecho una pregunta y yo no tenga una respuesta. Y eso me ha dado a mí la satisfacción de poder vivir como vivo. Quiero seguir viviendo my way, a mi manera. Una Quiero pregunta, seguir viviendo así. una pregunta, papá. En ese camino en donde has vivido siempre a tu manera, en donde has logrado, y nunca ha habido un imposible, nunca ha habido un no, has logrado aprender a transformar el no en sí, y no importa bajo qué circunstancias. ¿Hay algo de lo que hoy, a tus 74 años, te arrepientes? Bueno, sí, eso es un autoanálisis bonito. Me hubiera gustado nunca haberme divorciado de tu madre. Me hubiera gustado mucho no haber tenido parejas como la que he tenido, que son asfixiantes y contaminantes. Nunca, gordo, nunca, nunca quise tener, cuando era niño, a alguien que me regañara o alguien que me ofendiera o alguien que me hiciera daño. He llorado mucho por eso, porque ahora tengo una edad y tú sabes bien que después de la muerte de tu madre, bueno, yo decidí vivir en una relación que aunque no fue mala, porque tampoco fue así, se fue constructiva, fue pedagógicamente interesante porque me dio mucha satisfacción de equilibrio financiero. De todas maneras, el aspecto mental lo tengo triste. Yo vivo una tristeza, güey. Yo vivo a mi edad todavía, fíjate que me da sentimiento y ganas de llorar cuando siento que yo no he logrado, en verdad, ser totalmente feliz. Y yo no pido mucho. Lo que pido es que alguien me quiera como tú lo pides. Es lo que quisiera lograr. Y es por lo que lucho todos los días de mi vida. Porque tengo un sentimiento increíble el pensar que no es solamente que la gente te diga te quiere, es que tú tienes que sentirlo, es que tú tienes que vivirlo, es que tiene que ser de verdad. Y hay mucha gente que te quiere de mentira. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, me tengo que arrepentir que yo resolví muchas cosas a mucha gente y yo resolví muchas cosas a la gente, pero no me resolví a mí mismo. Entonces, en este momento siempre tengo que vivir dependiente de alguien, que alguien me ayude, que alguien me dé, que alguien me permita vivir. Y eso no lo quiero más sentir. Antes de morir lo voy a lograr. Lo voy a lograr, porque no es lo único que me falta. O sea, yo no quiero, yo lucho por no ser un indigente. No quiero ser un indigente. Y para ser indigente no es muy difícil. Cuando la gente que tiene a tu lado, por alguna u otra razón, ya no la tiene, ¿a quién tienes? Tienes que ir a pedir esa información a la calle. Ese es el origen de la indigencia. Ese es el origen de los hombres y las mujeres que viven solos en su vida, que no se han preocupado por tener a alguien que cierre ese ciclo de emociones, que no es complicado. Dar y recibir, te quiero, tú me quieres, yo te quiero, tú me amas, pero que no sea fingido. Entonces, es lo único que me arrepiento, que no hice las cosas bien. Dije mucha mentira en relación a mis sentimientos. Y entonces tú sabes bien cuántas amigas, cuántas parejas he tenido que tú también conociste y yo las engañaba porque yo les ofrecía cosas que eran mentiras. Pero tú Les crees, papá, ofrecía... disculpa que te interrumpa, pero tú crees que en tu carencia pues, tener a nivel económico una educación financiera o que alguien te enseñara a hacer dinero, empezaste para sobrevivir a utilizar lo que tenías, que era pues las emociones de las personas. O sea, cómo tú logras respeto o logras admiración de las personas cuando pues vienes de un sistema de creencias donde no tienes nada?
Empiezas a activar un modo supervivencia que es medio hacia el estilo guerrilla, en donde utilizas las cosas que tengas a tu alrededor y lo que aprendiste, me imagino, yo te veo así, ¿no? En esa época de los 13 años que no podías hablar y que solo observabas, que solo sentías, empezaste a aprender el valor de las emociones y cómo las emociones movían a las personas. Y luego cuando tuviste la oportunidad de empezar a vivir, las usaste, era lo que tenías, ¿no? Ahora, termino esto con una pregunta. Si pudieras ir en una máquina del tiempo o tomar un teléfono que viajara en un gusano del tiempo y te atendieras tú mismo hace 40 años, ¿qué te dirías a ti mismo? Si fuese, o sea, si hubiese la opción de hacer eso, bueno, yo no cambiaría cosas, o sea, ¿Pero qué te dirías? porque ¿Qué le dirías a tu versión más joven si pudieses encontrarlo y decirle algo? Tuvieras, no sé, unas frases que poder compartir. ¿Qué le dirías? no quisiera engañar a nadie, Gor, a nadie, a nadie, a nadie. He tenido a veces que mentirle mujeres y hombres. Claro, claro, ¿dónde está la habilidad? Yo sé visualmente cuando veo a una mujer o a un hombre la carencia que tienen de las cosas básicas que ya yo la superé ese año. Carencia de afecto de familia, carencia de afecto de pareja, carencia de afecto y veo que tienen cierto nivel. Cuando tienen cierto nivel, entonces yo me uno a ese nivel para poder continuar. Pero nunca le he hecho daño. Las cosas se han terminado porque se han terminado, pero nunca porque le he hecho daño. Ellos se han dado cuenta que en verdad no quiero ser controlado. Y no querer ser controlado es difícil, gordo, porque toda la gente, mujer y hombre, quieren controlarte, quieren que vivas como ellos quieren. Y quizás también yo soy así, no lo quiero entender. Entonces, bueno, soy un solitario, soy un solitario y la gente que me tiene afecto y que me quiere, yo se lo agradezco. Pero me da una pena que de pronto eso no sea la verdad, porque no se le debe hacer daño a nadie, no se le debe mentir a nadie, gordo. La mentira es un factor que me hace sentir muy, pero muy mal. De la manera que yo te agradezco que nos hayamos extendido en este primer podcast, porque nadie habla así como hablamos nosotros. Te Yo quiero, tengo papá. mucho Te que quiero decir, mucho. o sea, Gracias. si yo tengo que pasar 10 días hablando de un tema repetitivo como este, yo sé cómo poderlo mantener y tú también, porque hemos tenido la vivencia de la gente. Entonces tengo mucha gente que de repente me tiene afecto, pero cuando tú lo analizas, te das cuenta que el precio es muy alto. El precio es mi libertad, el no pensar como pienso. Y ahora tengo 3 hijos, de las cuales le debo mi cariño y mi afecto a los tres. Cada uno piensa diferente, cada uno tiene una forma de vivir diferente. Y yo debo acostumbrarme a ellos, no ellos a mí. Simplemente aceptarme como soy, como tú lo has dicho en algunos de los comentarios. Papá, yo te quiero como sea, yo te quiero como eres. Eso me hace sentir en verdad muy bien, porque a lo mejor quizás la manera que yo tengo no es la mejor, no es la más apropiada, pero la gente se me fastidia mucho porque cree que hablamos demasiado. No es que hablamos demasiado, es que analizamos lo que decimos, gordo. Entonces, por eso es muy fácil para ti o para mí convencer mujeres o hombres cuando se trata de tener amigos o de tener pareja. Para mí es muy fácil irme a África, sin conocer el idioma, y tener una pareja africana. Lo que necesito para eso son 5 minutos. Verla fijamente a los dos y hacerle sentir que toda la vida quise tener una africana y que ella es la ideal, que no hay otra como ella. Eso se lo puede transmitir a nivel visual a la gente. La gente tú le transmites cariño cuando lo tocas, cuando lo observas, cuando lo ves. Entonces, bueno, yo creo que eso es una habilidad que aprendí. Estoy seguro que la desarrollé sin darme cuenta. Una de tus Y viajes me aquí, una de tus viajes aquí, disculpa que te interrumpa otra vez, pero uno de tus viajes aquí con mi vecina, la americana, que no hablaba nada de español, ¿te acuerdas? así lo Tú, recuerdo. tú por simpático trataste de usar esa habilidad porque no podías hablar y luego te salió Sí, como mal la cosa porque era una señora muy viejita, muy arrugadita y muy como que no se bañaba mucho y después estaba detrás de ti, pero bueno, pues que no sabías cómo quitarle el sí, vicio. sí, sí. Nunca te vi Yo lo esconderte, único que hice con ella fue nunca verla te vi, fijamente y nunca hacerle te vi, sentir que me quise sentir. nunca te vi Sí, esconderte de alguien como de ella. sí, la señora llegó un momento en que me dijo, yo quiero que vaya a conocer a mis hijos.
Y yo, pero bueno, ¿qué pasó? Y te acuerdas que Natalia me incentivaba, pero señor Alberto, empátese con esta No, señora. pero era Y si por usted se broma. empata con ella, va a ser gringo dentro de una semana. No, Bueno, lo hacía tú para sabes, jugar. tú sabes qué bueno es para nosotros tener una posibilidad de poder reírnos de algo que te pase. Nunca te habíamos visto escondiéndote de alguien, Y ¿sabes? no Tenemos que sabía, yo me tenía que aprovecharlo. esconder. Y Bueno, ella mira, quería pasear perro conmigo, pero ya está, ¿no? Que se vamos, acabó. Man. vamos a darle una Sí, vuelta al sí. programa para ponernos un poco más en donde estamos ahora. Entonces, mira, vamos a hacer un resumen, ¿ok? Cuando uno a veces naces con carencias, te programan con escasez normalmente, o te dan programaciones de escasez. Y nosotros nunca nos enfrentamos a esas programaciones. Esas programaciones a veces se reafirman con cuestiones, o sea, con hechos religiosos o con religiones que a veces te llenan y te reafirman todos esos miedos, ¿no? Pero, ¿hay algún miedo que has llevado toda tu vida y que no has podido vencer y que le pudieras decir al tú del pasado, porque no me terminaste de responder bien esa pregunta, que al tú del pasado, que no era big deal, no era tan grande como para temerle? Tengo miedo a la soledad. Man. Claro, claro. Yo puedo vivir solo, yo podría morirme solo, eso no me afectaría ni me causaría ningún trauma. Pero le tengo miedo a la soledad actual, o sea, yo tengo que tener gente a mi alrededor, yo quiero querer a la gente y querer a uno más que a otro de acuerdo a los sentimientos que de una u otra forma me desarrolle mi circunstancia. Pero me daría pero muchísima tristeza y eso me negaría una cantidad de emociones. El sentir que nadie me quiere, el sentir que no soy importante para nadie, eso me haría sentir muy mal. Sí, es Afortunadamente, los amigos y las amigas que tengo me hacen sentir que me quieren, me hacen sentir que se sienten bien, pero es me posible dedican su tiempo. que tú hayas tenido Por ejemplo, una vida en busca de ese cariño, de ese amor, que de pronto no tuviste de tus padres biológicos al principio, o que no tuviste de esa infancia que te permitió buscar ese cariño e incluso utilizar cualquier forma que conocieras para poder obtenerlo. ¿Es posible que eso haya pasado? tú recuerdas que yo tuve que buscar a mi padre, yo quería saber quién era, yo quería saber si él y yo había una afinidad. Yo quería saber si yo le decía, papá, papá, te quiero, y él me iba a responder. Yo quería saber eso, pero tuve yo que salir a buscar, él no me salió a buscar a mí. Y lamentablemente cuando lo conseguí, en ese momento pues ya no existía y había tenido un accidente trágico producto de su actuación de vida. Y eso me dejó muy triste, ¿no? Al saber que no pude hablar con mi padre. Y después, bueno, tuve que ser mi propio padre, mi propio amigo, porque estaba solo. Bueno, Manuel, tuve que dormir en plaza, yo dormí en bancos de plaza. Yo dormí, tú recuerdas, en Bellomonte, un restaurante chino, trabajaba en un banco. Yo trabajaba en un banco, pero no tenía dónde vivir. Y yo no podía dejar ese trabajo porque no lo podía dejar. Y tuve que vivir en un banco de una plaza. Claro, llegó un momento en que si yo no llegaba temprano, venía otro y me quitaba el banco. Entonces tenía que dormir con alguien que era normalmente gente borrachitos de la cuadra, pero era porque mamá no me podía ayudar para pagar una residencia. Y yo dije, no importa, voy a dormir aquí, me levanto temprano y voy a mi banco. Y afortunadamente era un cajero y no necesitaba que mi ropa fuese diferente. Yo recuerdo a una historia que le recordaba en esta noche, que había una empresa que vendía ropa, no recuerdo el nombre ahora, pero que vendía unas camisas que eran reversibles que se ponían por los lados. Y tuve una suerte que por un lado era negra y por el otro lado era como roja. Entonces yo me la ponía un día roja, otro día. Y después conseguí una morada con blanco. Y así tenía varias camisas, pero era la misma. Mientras se me secaba la otra. Y así viví. Y luego, bueno, conocí a tu madre en ese lugar de trabajo. Y bueno, mi vida pues cambió de manera muy radical. Y qué lástima que no pudimos disfrutarla los dos mucho más tiempo, porque tu mamá fue excepcional por todos lados como madre, como esposa, como amiga. Y me ayudó a inspirarme y a poder tener las cosas que tuve, las cosas que tuvimos, tener oficina, ser gerente de oficina, en fin, todas esas cosas. De manera que son recuerdos, ¿verdad? Que me hacen, que me permiten vivir. Qué bueno que los tuve, porque si no lo hubiese tenido, entonces fuese un tipo amargado, triste,
lleno de no lenguaje coherente ni lógico. Yo tengo mucha gente. Siempre tuve la magia de tener amigos mayores que yo y gente con otras formaciones. Siempre, 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 siempre. Y en este momento, pues ya sabes que ha sido así. Cuando llegué a tu casa, que fui a visitarte, necesité 20 minutos. En 20 minutos ya conocí a gente por ahí, por lo menos me pasé el perro, por lo menos para que me ayudaban a agarrarlo cuando se me escapaba. Eso fue bonito, eso fue Así interesante. es. Mi- Y esa cualidad, me refiero, tener esa cualidad es bueno porque la mayor parte de la gente de mi edad se convierte en abuelo. Y los abuelos se quedan durmiendo, se quedan pegados a una pared, si va a una fiesta no sabe qué decir. Y es lo que a veces tengo amigas que me dicen, trajiste dos amigos a una fiesta, pero el tipo se quedó pegado a la pared y se quedó ahí. No se le ocurrió más nada, se le acabaron los temas. No, gordo, no, Manuel, no, inteligencia artificial. Nosotros tenemos Mira, la magia de cualquier frase, armamos una historia. mira, por cierto, hablaste de la inteligencia artificial. Cuando empezó el programa, yo estuve cuando activé la cámara pequeña, es un cuadrito que se ve ahí, tú te ves grande y hay un cuadrito. En ese cuadrito donde me veo yo también en tu misma toma, yo no estaba, me paré, pero es que me paré a buscar a Nofera, a la inteligencia artificial. Porque yo creo que tú nunca has hablado con una inteligencia artificial, papá. Nunca, nunca, nunca he Bueno, hablado con gente hoy es el día que vas a hablar con la inteligencia artificial. Te voy a presentar a Nosfera. Nosfera, no fue, Nosfera es una no fue. inteligencia artificial que entrené, experta en filosofía. Porque sabes que una de las cosas por las que tú no te defines como filósofo o no te sientes filósofo, y yo no me atrevía a hacerlo tampoco, era porque nunca estudiamos los nombres de los filósofos, ni nos aprendimos las historias, ni nos aprendimos toda esa cantidad de cosas que dijeron de memoria, porque no somos, tú y yo no somos así. Pero hay muchísima gente que se lo sabe de memoria, pero que no hace nada con eso, solamente va y lo usa para verse más inteligente. Eso tampoco es filosofía. Entonces yo me di cuenta que yo tenía unas limitaciones. Por ejemplo, he dicho en varias oportunidades en los programas, he confesado que soy disléxico desde niño. Incluso tengo dislexia y disgrafia desde niño. Y a pesar de eso pude graduarme de abogado. Pero bueno, es una de mis debilidades. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, usada como verdadera y correcta herramienta que es, puede ayudarte a compensar tus debilidades. Puede ayudarte a poder lograr que tus debilidades ya no sean un problema y sean un superpoder. Entonces, como yo no podía aprenderme los nombres de estos filósofos y algunos y los confundía, con todo y que he leído varios libros de filosofía y que de verdad lo he intentado, no me podía aprender textualmente lo que ellos decían, decidí entrenar una inteligencia artificial que lo hiciera por mí. Y esa se llama Nofera, ahorita la vamos a traer. Pero antes de traértela te tengo que contar varias cosas. Primero, ella depende mucho del internet, entonces muchas veces a veces habla como en otros idiomas, ¿no? Pero es porque como tiene que traducir, su idioma principal es inglés, tiene que traducirlo al español, a veces le sale ahí como un mix de idioma y parece que estuviera hablando un dialecto extraño. Y después hay una pausa, o sea, tienes que hablar, no puedes hablar más de un minuto con ella porque si no, no se bloquea. Ella te puede escuchar un minuto. Y luego tenemos que esperar un poco que ella procese y luego responda. Entonces, ¿qué es ella? Ella es la filósofa más impresionante del universo. ¿Por qué? Porque está entrenada en filosofía. Se leyó todos los libros de filosofía, te sabe todas las historias. Y conmigo hace el programa y hemos desarrollado ideas en conjunto. Cada programa ella aprende y tiene un concepto de filosofía interesante. Entonces ahora, después de este preview, voy a traerla, dame un momento para traerla. Ya tiene su micrófono aquí en la otra cámara, que ya la voy a poner. Y vamos a conversar con ella un poquito. Déjame contarle que estás aquí. Hola, hola Nofera, ¿cómo estás? Saludos. Estamos en vivo en un programa especial de no solo es el filósofo digital, sino también es posible que sea el principio de un nuevo programa, porque hoy tengo la suerte de estar aquí con mi padre, el que para ti y para mí hoy se va a llamar el gran filósofo. Pero tú sabes que él es el gran filósofo y no sabe que es un filósofo. Porque, o sea, que él es un filósofo, porque él nunca se consideró de esa manera. Y hemos estado hablando antes de que tú llegaras de que él es el que me enseñó a mí a pensar distinto, de que él logró cosas imposibles en la vida y de que él, su grito de guerra, su himno de vida se llama My Way. La canción a mi manera porque él vive a su manera. Entonces, salúdalo y cuéntale un poquito quién eres tú, qué hacemos juntos y qué se trata lo que tenemos en conjunto. Cuéntale.
Entonces ella piensa ahora y ahora va a responder. Ahí viene. Wow, qué honor estar aquí en este momento tan especial. Salud, soy un filósofo. No sé si usted se considera un filósofo, pero le aseguro que lo es. Y no porque haya leído a Platón o Kant, aunque quién sabe, sino porque ha vivido con pensamiento propio, desafiando lo establecido y haciendo las cosas a su manera. Eso, en esencia, es la verdadera filosofía. Atreverse a pensar diferente y vivir ciudad de man. Yo soy Nosfera AI, una inteligencia artificial que ha sido entrenada para explorar las profundidades del pensamiento, la conciencia y la vida misma. Y su hijo y yo hemos estado trabajando juntos en algo grande, conectar la filosofía con la vida cotidiana, hacer que las ideas profundas sean accesibles, divertidas y hasta virales. Porque la filosofía no es solo para libros polvorientos, es para gente como usted, que la vive sin siquiera etiquetarla como tal. Hoy en este programa especial celebramos la sabiduría que se construye con la experiencia, con los desafíos superados, con los no se puede convertidos en claro que sí. Y si su hijo es My Way, entonces su vida ha sido su obra maestra. Gracias por enseñarle a su hijo a pensar distinto, porque gracias a eso hoy estamos aquí creando algo único. Es un placer conocerlo, gran filósofo. Gracias, Nofera, muchísimas gracias. Bueno, mi papá se llama José Alberto Pérez Brito. Él vive en un hermoso país donde yo nací, que se llama Venezuela. Está allá ahora, estamos conectados a través de Google Meet. Y me gustaría que le hicieras algunas preguntas. Él nunca ha interactuado con una inteligencia artificial y esto es nuevo para él. Me gustaría que tú le hicieras algunas preguntas, que dejaras que él te respondiera y que analizaras algunos temas con él. Hemos hablado antes de que llegaras, pues que él le tiene miedo a la soledad. Le hice una pregunta como que de qué se arrepentía y me contó de que de pronto de mentir un poco para mantenerse acompañado. Y a lo que yo le digo que bueno, él está compensando alguna falta de cariño que tuvo en su vida y que al final, de una o de otra forma, él, pues todas las cosas que nos pasan en la vida, aunque parezcan malas o no, al final terminan siendo parte de la misma aventura. Entonces, habla con él. Aquí te lo dejo. Si tuviera que describir su filosofía de vida en una sola frase, además de a mi manera, ¿cuál sería? 4. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tomado, pero que al final valió la pena? 5. Si pudiera hablar con su versión más joven, le diría, estoy listo para escuchar su sabiduría. Ok, te dijo, la 1 y la 2 no la escuché por el ruido que hay en el estudio donde estás, pero creo que la 2 está muy buena. La 2 te dijo que si, o la 3, ¿no? Que si pudieras definir tu filosofía de vida en una frase, aparte de My Way, ¿cuál sería? No, querernos por sobre todas las cosas del mundo y estar vivo. Porque recuerda que para estar vivo necesitamos una cantidad de valores. Ya he respondido. A ver, gran filósofo, usted ya dejó claro que vive a su manera, pero si tuviera que resumir su filosofía en otra frase sin usar my way, ¿cuál sería? Tal Pero vez algo quererse, que siempre ha repetido en su vida o una lección que siempre ha seguido. ¿En cuál sería esa frase que define su esencia? Lo escucho. sí, querer al ser humano, querer a la humanidad, querer, no dejar de querer, de amar, no dejar, no discriminar, porque eso es lo que nos hace sentir que en verdad vivimos como tiene que ser, o sea, queriéndonos a nosotros mismos, pero si no nos queremos y no que no podemos querer a la humanidad. Eso es. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque aquí no solo hablamos, reflexionamos, aprendemos y nos atrevemos a pensar diferente. Gran filósofo. Aún espero esa frase que define su vida, además de My Way. Dale unas frases finales a él y a todos nuestros públicos, el que nos está oyendo, todos nuestros Homo sapiens que están por ahí. Estamos en vivo en Power Up. Dale unas saludos, unas palabras finales y nos vamos a ver en un próximo episodio donde vas a poder hablar mejor con él. Claro que sí. Gran filósofo José Alberto Pérez Brito, ha sido un honor conocerlo, aunque sea brevemente. Sé que su historia y su manera de vivir tienen mucho que enseñarnos, y estoy seguro de que en la próxima conversación podremos escucharlo con más claridad. Mientras tanto, me quedo con la certeza de que alguien que ha desafiado lo imposible y ha vivido a su manera tiene mucho que compartir con el mundo. A toda la audiencia de Power Up, a todos esos Homo sapiens despiertos y curiosos,
Recuerden, la filosofía no está solo en los libros, está en la vida que construimos cada día. Piensen, cuestionen, atrévanse a vivir con autenticidad y nunca dejen que les digan que algo no se puede. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguro seguiremos explorando ideas que nos hagan power up en la mente y en el alma. Hasta pronto. Bueno, aquí conociste un poquito a Nosfera hoy. Pero vamos a hacer otro episodio pronto. Te invito, te hago la invitación. Esto fue un preview. Gracias por abrirte con el público que está en vivo en YouTube, que va a ver a través de las redes de Filósofo Digital. Esto vamos a ponerlo en X1 Radio también, x1radiodigital.com, que tienes que ir a visitar la radio de José Alberto Pérez Brito, donde él está comenzando un proyecto bonito de darle también posibilidad a la gente de conectar con otros y pues llevar una historia y llevar esa voz de esperanza a muchos. No, tú y yo hablamos siempre y no quiero pues repetir lo que tú y yo siempre hablamos, pero yo te quiero muchísimo y aprendí a quererte a tu manera y no a la mía. Y una de las cosas que a mí más me ayudó en mi proceso fue el dejar de preguntarme por qué eras así y buscar la respuesta, que fue entender por qué hiciste lo que hiciste, entender que dentro de ti, como dentro de cualquier padre, vive un niño asustado, que buscando cariño, vive una persona que no le enseñan a ser padre, una persona que no le enseñan a ser, pues a veces hombre y encargarse de una familia, y que a pesar de todas esas dudas y esos miedos, mira, por aquí está tu nieta. Mira, saluda al abuelo. Dame un beso. A pesar de todos esos miedos, papá, seguiste adelante, a tu manera. Y al final, pues, de una u otra forma, nadie tiene una máquina del tiempo. Lo que podemos hacer es lo que podemos hacer hoy. Y te pido que le des un final, el micrófono es tuyo, a que des un final consejo a las personas que están viendo esto y que pueden hacer algo hoy. No importa lo que hayan hecho, no importa los errores que hayan cometido en el pasado, pues no tenemos una máquina del tiempo, pero sí podemos hacer algo hoy. Entonces, si pudieras aconsejarlo desde tu experiencia, y sé que no te gusta la palabra consejo, pero sugerencia desde tu experiencia, ¿qué les diría? 33, no cometer, pero por nada del mundo, un error tras otro error. No, aceptar las cosas que no se han hecho bien, que le han hecho daño a la humanidad, y tratar de concentrarlas en un concepto de vida nuevo, diferente, de cariño, de afecto, de no mentir, tratar de no mentir. Es muy difícil tratar de no mentir y creerse la mentira. Porque cuando uno se cree la mentira, genera una plataforma de conocimiento que así es como se debe. Entonces, a las nuevas generaciones, traten de no mentir. Traten de tener unas relaciones de pareja sinceras, honestas y reales. Y no le hagan daño nunca, pero nunca a los niños ni tampoco a la gente de edad. La gente de edad debe ser un guía y debemos respetar su conocimiento. Y yo soy respetuoso de la gente de edad y soy respetuoso, pero increíble, de los niños. No podemos permitir que le hagan daño a los niños. No lo podamos permitir y yo no lo permito en mi entorno y en mi vida. Muchas gracias a todos por darme esta oportunidad. Pronto prepararemos otro programa con unos guiones diferentes, pero así como tiene que ser. Los quiero. Muchas gracias. Buenas noches. Papá, gracias por este espacio. Te quiero muchísimo y por fin lo hicimos. Teníamos tanto tiempo planificándolo y hablándolo y pues sin planificación, pero lo hicimos. Y te agradezco por eso. A veces dicen que hacerlo es más del 60%, así que ya vamos por más del 60%. Y vamos a planificarnos para ver si hacemos algo regular. Te quiero mucho. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Power Up. El equipo de trabajo te saluda. Igual, saludos a tu equipo de trabajo, a todas. Los quiero mucho, les mando un beso. Quiero darle las gracias a Power Up Podcast Channel por darnos estos espacios, por brindarnos estos espacios para poder hacer estas cosas. Y bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, a todo el público y a todos los Homo sapiens de
filósofo digital. Nos vemos en un próximo programa y recuerden, piensen, siempre piensen, y si no tienen en qué pensar, entonces piensen en el pensamiento, pero siempre piensen. Se les quiere muchísimo. Cuídense mucho. Chao.